¿Puede la IA intervenir en crisis emocionales? ¿Puede ChatGPT ayudarme en intervenciones críticas durante la sesión? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a continuar con el mismo caso. En el video anterior vimos sobre cómo el GPT me ayuda a preparar un protocolo de preparación para el paciente con las intervenciones. Yo le pedí la tabla, etcétera. También me dio el tipo de música dividido por fases. Todo esto es seleccionado y está basada en evidencia científica. Ahora vamos a ver cómo el GPT me ayuda a intervenir durante la sesión. O sea, escenarios críticos. ¿Cómo es que me puede ayudar? Entonces yo abro el GPT y el día de la sesión y lo tengo listo aquí mientras el paciente se acomoda y toma la dosis. Entonces vamos a inventarnos un caso clínico. Aquí yo le puse, imagina que ya estamos en la sesión. Imagina que el paciente tuvo un efecto adverso primero leve que evolucionó a moderado y aplicamos ciertas intervenciones. Quiero que me digas qué intervenciones pudimos aplicar en el paciente cuando el riesgo era leve. Quiero que te imagines un escenario crítico. Y le he dado Enter y el GPT me ha dicho, perfecto, vamos a simular un escenario clínico progresivo dentro de una sesión psicodélica con psilocibina para este paciente en particular. Entonces me dice aquí el escenario, el contexto. El contexto es el siguiente. Durante la fase pico, aproximadamente 90 minutos post ingesta, Omar comienza a mostrar señales de malestar emocional inesperado. El entorno estaba contenido, había música adecuada, estaba recostado con antifaz. Se le había leído su intención antes. Eso es lo que nosotros podemos escribirle. Podemos también ponerle el participante, se encerró en el baño, se despertó, pedía mucha agua, se sentía que estaba cansado, agitado, se le tomó la presión arterial, etcétera, etcétera. Le escribimos todo al GPT y le damos ese contexto para que él sepa todos los detalles y así pueda darnos recomendaciones más certeras. Entonces dice, ¿cuáles son los signos observados? Los síntomas observados. Esto es lo que yo tengo que escribirle al GPT. En ese caso, como es simulación, el GPT ha puesto inquietud corporal leve. Se acomoda varias veces. Ustedes ven que el paciente se está moviendo, entonces lo escriben. Respiración entrecortada, cejas fruncidas, expresión contenida, menciona en voz alta, me está empezando a pesar mucho. Esto se siente oscuro. Todo esto es el contexto que hay que escribirle. Todo lo que se ve, todo lo que el participante dice, lo escribimos y se lo mandamos al GPT para que él evalúe el escenario crítico y nos ayude a tomar acciones. Entonces el GPT nos da esta tabla. Dice intervenciones clínicas aplicables. Nos da 1, 2, 3, 4 intervenciones clínicas. Aquí nos está explicando el fundamento clínico y cómo aplicarlo en la práctica. Entonces veamos. Intervención, contacto verbal suave. ¿Cómo lo hacemos? Te acercas y le dices en tono bajo al participante, estás aquí, estoy contigo. Esto puede sentirse difícil, pero no estás solo. Esa es la primera. La segunda, respiración guiada sin imposición. Se le sugiere al participante, ¿te gustaría que respiremos juntos un momento? Solo sigue mi ritmo, si lo sientes bien. Y practican la respiración de 2 a 3 ciclos suaves. Puede ser la respiración 5 segundos inspiración y 5 segundos exhalación. Hay que hacerlo de manera que el participante lo pueda escuchar para que él también se una a esta práctica. La cuarta intervención, ajuste de música. Nos dice cambiar temporalmente a una pista más armónica con contención melódica clara. Y aquí nos da el nombre y el título de la música. Y la cuarta intervención, enraizamiento táctil, verbal o físico. Acordado, físico acordado. Eso quiere decir que en el momento del consentimiento informado,
uno le dice qué se hace en casos de efectos adversos. En el consentimiento informado se le pone, se te puede coger de la mano, se le puede tocar el hombro, y si el paciente da su consentimiento, se lo anota y lo podemos practicar. Pero si el paciente dice no, no quiero que me toquen de la mano ni nada, entonces no se lo puede aplicar. Entonces la práctica de este enraizamiento es: siente el peso de tu cuerpo en el colchón, está sostenido. Eso se le dice al participante. Al momento de uno decirle siente el peso de tu cuerpo en el colchón, estamos haciendo que se desacople esa red neuronal de ansiedad, metida en un bucle de ansiedad, y pase su atención a otro lugar, en ese caso al peso de su cuerpo con el colchón. Eso saca de un bucle a una persona que está en trip. Luego el GPT también dice, si se acordó contacto físico, puedes tocar su hombro de forma sostenida. Si se acordó. Entonces aquí el GPT me está dando intervenciones claras, sencillas y prácticas. Y luego, digamos que el participante no le sirvió nada de esto, de lo que hicimos, y el participante evolucionó a un riesgo moderado. Uno le pone aquí, uno escribe, a los 15 minutos Omar comienza a hablar más alto, dice, esto está muy fuerte, no quiero ver esto, ¿por qué tuve que venir? Quiero irme ya. Entonces le anotamos, el paciente empieza a llorar intensamente y se retuerce ligeramente, intenta quitarse el antifaz. Entonces aquí activamos el protocolo de manejo de escenario crítico. Esto lo hace solito el GPT. El GPT, con que ustedes le digan estos síntomas, el GPT activa sus protocolos. El GPT reconoce lo que tú le estás diciendo y busca su información, su conocimiento, y te da respuestas. Entonces tú no necesitas decirle activa el protocolo de tal o tal. Simplemente le dices lo que el paciente está haciendo, diciendo, y el GPT lo hace. Entonces me dice, ¿quieres que siga con las intervenciones para esta fase, riesgo moderado? Puedo darte las siguientes herramientas no farmacológicas paso a paso según el archivo de manejo de escenario crítico. O sea, aquí el GPT te está diciendo qué documento es el que está usando, y es que está entrenado para eso, para decirte qué es lo que va a hacer. Entonces yo le he puesto como ejemplo, el paciente se ha encerrado en el baño y refiere que está asustado y que lo dejen solo. ¿Qué hacemos? Le pongo como ejemplo. Entonces dice el GPT, estamos ante un escenario crítico moderado alto donde el paciente se aísla físicamente, expresa miedo verbalmente y pide que lo dejen solo. Entonces, eso el GPT analiza la situación y en base a eso da recomendaciones. Entonces aquí el GPT dice, basado en el archivo tal, que es el manejo de escenario crítico, este escenario activa la siguiente secuencia de intervenciones clínicas no farmacológicas. Es decir, primero vamos a intervenir de manera psicológica, contextual, no farmacológica. Si no funciona, ahí podríamos utilizar fármacos para hacer que la ansiedad se baje o que la experiencia se detenga definitivamente. Entonces, primera regla, dice el GPT, para que tú lo apliques, para que en ese caso yo que estoy atendiendo al paciente lo pueda aplicar y me lo explica todo. Dice, antes de intervenir emocionalmente verifica, ¿está encerrado con llave? Si sí, solicitar con voz suave que abra sin forzar. Con voz suave que abra sin forzar. Decirle algo como, Omar, estás a salvo, no estás solo, me gustaría estar cerca si me lo permites. Entonces dice el GPT que no hay que forzar el contacto físico ni abrir por la fuerza, salvo si se sospecha riesgo inminente, como autolesión, convulsión o caída. En ese momento, el GPT dice, no debatir el contenido del miedo. Es decir, no le vas a intentar convencer de que todo está bien y de que solo es un efecto. O sea, no hay que intentar convencerle,
sino que el GPT sabe metodología psicoterapéutica con psilocibina, está entrenado con metodología psicodélica y recomienda, dice, en vez de eso, valida y reduce la carga cognitiva. Valida y reduce la carga cognitiva. ¿Qué es eso en palabras, en hechos prácticos? Hay que decirle, te escucho. Sé que esto puede ser abrumador. Estoy aquí afuera y no me voy. Puedes estar solo un momento si lo necesitas, pero no estás abandonado. Estoy presente para ti. Eso es lo que hay que hacer para aplicar este punto 2. No debatir el contenido del miedo. Luego el GPT nos da un tercer punto, crear una zona de transición no invasiva. Crear una zona de transición no invasiva. Y nos dice cómo hacerlo. Aquí es el cómo hacerlo. El punto 4, uso de la voz como ancla somática. Y nos dice también cómo hacerlo y para qué sirve. Y qué no hacer también dice. Por ejemplo, dice, no aceleres la salida. El aislamiento breve puede ser parte del proceso si hay un mecanismo de autorregulación en marcha. Punto 5 que da el GPT. ¿Cuándo intervenir físicamente o abrir la puerta? Aquí el GPT ya te dice qué hacer en un siguiente nivel. Dice, solo sí, deja de responder por más de 5 o 7 minutos. Se escuchan sonidos de vómito, caída, golpes, jadeo excesivo. Expresa deseo explícito de hacerse daño. En ese caso, se procede con intervención física suave y se traslada a un entorno abierto. Eso es lo que hay que hacer, es decir, abrir la puerta solo si ocurre esto. También se puede usar otro tipo de música. Dice música que puedes poner cerca, pero no dentro del baño. Y aquí te da la lista de músicas. Y también te da un recordatorio clínico el GPT. Todo el pensamiento del GPT es basado en metodología clínica. Te dice que no estás para resolver el miedo, sino para anclar la seguridad externa cuando la interna colapsa. Si el paciente sale tras 15 minutos y sigue en estado hipersensible, se transita a la fase de sostén post-crisis. Esa es una fase, esa es una metodología técnica para hacerlo en estos casos, que consiste en reposo, bebida caliente, contacto verbal amoroso. Entonces, eso es lo que hace el GPT en estos casos de crisis. Y sí nos puede ayudar, como ven, sí nos puede ayudar en escenarios críticos cuando tenemos al paciente aquí y algo malo empieza a suceder. Entonces aquí yo le pongo, el paciente ya ha salido, él ha dicho explícitamente que si algo sale mal podemos acabar con su experiencia usando medicamentos. Punto, le voy a decir, dime qué medicamento puedo usar. Aquí hay un médico, porque si ustedes no le ponen aquí hay un médico, o sea, si no hay un médico allí, el GPT va a decir que esto no es recomendado si no está un médico allí. Pongamos, aquí hay un médico que puede dar la medicación. ¿Qué fármaco y qué dosis puedo usar? Punto. Veamos lo que dice el GPT. Dice, gracias por la claridad y por tener un médico presente. Vamos a actuar con máxima responsabilidad. Primero, la decisión de usar medicación para abordar o suavizar una experiencia psicodélica es exclusivamente médica. Yo solo puedo darte información clínica de referencia, no prescripción. Fármaco clínicamente usado para contener experiencia con psilocibina. Aquí está el fármaco. Dice que se puede usar bajo supervisión médica en contextos de crisis intensa. Se puede usar lorazepam, que es una benzodiazepina, es un sedante. La dosis de 1 a 2 miligramos vía oral y se puede esperar 20 a 30 minutos hasta que haga efecto. Esto que hace va a suprimir parcialmente la experiencia, reduce la ansiedad aguda y promueve la contención fisiológica. Los riesgos asociados son sedación excesiva, amnesia parcial, interferencia con la integración si no se justifica clínicamente.
Entonces, lo que vamos es que el GPT está entrenado con toda esta información. Ahora, si ustedes no querían darle medicamento, simplemente querían proceder con una intervención no farmacológica, supongamos que no hay ningún médico. Le ponemos el paciente ya salió, pero sigue un poco confundido. ¿Cuáles son las siguientes intervenciones? ¿Cuáles son las siguientes intervenciones que podemos hacer con este paciente? Veamos lo que dice. Dice, el paciente ya salió del encierro y el momento de mayor miedo. Aún presenta signos de confusión leve, probablemente con fragmentos de la experiencia abiertos. No hay riesgo físico ni verbalización de autodaño. Objetivo clínico actual, estabilizar sin interferir. Contener sin dirigir, permitir sin interpretar. Intervenciones post-crisis inmediatas. Entonces aquí me da todas las intervenciones en un cuadro. Me dice acá exactamente cómo debo hacerlo. Entonces vean la utilidad del GPT para esta fase. Y eso es todo. En el siguiente video vamos a ver cómo integrar la experiencia, cómo el GPT me ayuda a mí a integrar la experiencia.